Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos y permitirnos hacerles llegar este pequeño curso que espero realmente puedan aportarles mucho y puedan llevarse una información muy valiosa que les sea inmediatamente posible aplicarla. Bueno, entonces comenzaremos. El objetivo del curso. Siempre tenemos que tener un objetivo. En esta ocasión, lo que nosotros queremos es proporcionar a ustedes, todos los que están tomando este curso, todos los asistentes, a todos los que se dedican a sistemas de refrigeración y que utilizan sistemas de control, o a todos aquellos que quieran comenzar a implementar sistemas de control en refrigeración, en climatización, ¿sí? Les queremos proporcionar los fundamentos básicos para poder operar estos equipos y automatizar estos sistemas. Realmente esto son fundamentos, es un curso que esperamos sea la continuación de muchos otros, donde poco a poco podamos irlos adentrando a toda esta nueva tecnología que poco a poco se ha ido implementando y de la que todos debemos ser partícipes, porque a final de cuentas en el futuro es lo que vamos a tener. ¿Qué vamos a ver hoy? Y vamos a empezar por seguridad y buenas prácticas. Eso, como sabemos, es la parte fundamental. Posteriormente vamos a ver toda la parte de lo que son los fundamentos de control y automatización, desde explicar qué es control, qué es automatización, algunos ejemplos de los sistemas de control, cómo han ido evolucionando estos sistemas desde un sistema mecánico a un sistema electrónico. Vamos a aprender un esquema básico de lo que es un sistema de control. Probablemente para muchos, cuando hablamos de control y automatización, se vuelve un tema algo muy complicado. Son sistemas que probablemente puedan ser muy complejos y en esta ocasión van a ver lo fácil y lo simple que puede llegar a ser. Después del esquema de control vamos a pasar ya a la parte de la razón por la cual hay que aplicar sistemas de control y automatización a sistemas de refrigeración y climatización, las principales funciones que nos dan estos sistemas, como puede ser operación, eficiencia y seguridad. Y al final vamos a ver unos ejemplos ya de aplicaciones de sistemas de controles muy básicos para que ustedes puedan llevarse una buena herramienta en este curso, de cómo implementamos los sistemas de control en sistemas de refrigeración, cómo podemos controlar compresores, cómo podemos controlar condensadores, cómo podemos controlar la temperatura de cámaras, de vitrinas, de muebles refrigerados. Entonces, como comentaba inicialmente, la seguridad es la primera parte, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Siempre para todo trabajo tenemos que usar nuestro equipo de seguridad. El equipo de seguridad va a ser de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar. Si vamos a realizar una tarea eléctrica, tendremos que ocupar equipo de seguridad que nos proteja contra esa actividad o contra los riesgos que pueden existir para esa actividad. Si vamos a realizar algún otro tipo de actividad, tiene que ser el equipo de seguridad adecuado. Hay que desenergizar siempre todas las fuentes de energía, especialmente por una razón de seguridad para las personas y para los equipos. Y en este caso, como estamos hablando de equipos y sistemas de control, los sistemas de control utilizan voltajes mucho menores que los que utilizan los motores o algún otro tipo de carga diferente. Y estos equipos, al utilizar voltajes tan pequeños, son muy susceptibles a estas variaciones. Si no desenergizamos los sistemas de control, probablemente vamos a tener daños en los equipos que probablemente vaya a tener que repercutir en un cambio completo del equipo. Una vez que hayamos desenergizado, tenemos que revisar con instrumentos que no hayan remanentes de energía, es decir, que realmente toda la energía se haya descargado, ya que sabemos que hay dispositivos que almacenan energía y hay que desenergizarlos por completo o descargarlos. Y siempre hay que delimitar y acordar nuestra área de trabajo para evitar riesgos para las personas que nos rodean y que también no puedan generar un riesgo para nosotros. Las buenas prácticas: utilizar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, es decir, su herramienta tiene que ser utilizada para lo que fue hecha. En este caso, no es correcto, por ejemplo, querer quitar un tornillo con unas pinzas. Se tiene que usar el destornillador o la herramienta adecuada dependiendo del tipo de tornillo que vaya a quitar. Es meramente un ejemplo. Hay que leer los manuales. A veces no nos gusta, como latinos probablemente traemos esto arraigado muy culturalmente, pero los manuales, a final de cuentas, lo que nos dice o la información que trae es la información que el fabricante ya especificó, y yo creo que en este punto no hay alguien más que sepa lo que trae su equipo que el propio fabricante. También el fabricante nos va a dar sus recomendaciones de cómo instalarlo,
que a lo mejor alguna marca que podemos utilizar de soportes o XY o cualquier otra recomendación que nos pueda dar, hay que seguir esas recomendaciones. Hay que realizar una inspección de todas las conexiones. Muchas veces cuando hablamos de sistemas de control, los conectamos y ya como terminamos de conectar, y la verdad es que a veces son muchas conexiones, se nos hace muy fácil energizarlo y eso puede acarrear problemas. Siempre hay que dar una segunda revisada nuevamente a que todo esté bien conectado y ver que no haya falsos contactos. Y realizar una medición de la alimentación antes de encender los equipos. Eso es un problema que a veces ocasiona que un equipo, estando completamente nuevo, sufra daños. Vamos a empezar ahora sí a lo que es nuestro tema, fundamentos de control y automatización. Y para poderlo empezar, necesitamos definir primeramente qué es control. Si yo les preguntara a ustedes qué es control, probablemente hay quien lo tome de manera muy literal, muy coloquial, y hay quien se imagina toda una industria completa y automatizada con líneas de producción automatizadas. Y realmente todas las definiciones nos van a llevar al origen de lo que es el control. ¿Sí? El control, al final de cuentas, lo vamos a poder definir como una regulación. Esa es una palabra muy importante que necesitamos definir para lo que es el control. La regulación lo que hace es regular precisamente regular un sistema, regular un equipo, regular un ente, que al final de cuentas quiero obtener una función o un resultado esperado. Poco a poco vamos a irlo viendo para que vean que no es tan complicado. Ahora, existe otro término que siempre hemos visto pegado junto con la palabra control, y es la automatización. Entonces, ¿qué es la automatización? Básicamente, la automatización se puede definir como la interacción de dispositivos y equipos para llegar a un resultado, pero la única condición es que no puede intervenir el ser humano o el hombre. Entonces, cualquier proceso que se pueda seguir de manera sin que intervenga una persona, se va a definir como un proceso automático, ¿vale? Hay un ejemplo que, por ejemplo, pueden ver ustedes en los automóviles. Los automóviles, por ejemplo, traen una computadora y esa computadora va a controlar todos los sistemas que traen los automóviles integrados. Pero, por ejemplo, para la caja de velocidades podemos tener automóviles que sean manuales o estándar y automóviles que son automáticos. En este caso, los que son automáticos, pues prácticamente la misma computadora, el mismo sistema de control del auto es quien se encarga de hacer esos cambios de embrague para poder realizarlos de la manera más óptima y la persona no lo hace. Entonces, como la persona no lo hace, eso ya es un proceso de control automático. Aquí les dejo las definiciones para que las puedan ver. Entonces, retomando, control es la regulación del comportamiento de un sistema, un equipo o un ente que puede darse de forma manual o automática. Y la automatización es el uso de sistemas o elementos para controlar sistemas y equipos que sustituyen a operadores humanos. Aquí la clave de la automatización es sustituir a los operadores humanos. Entonces, partiendo de estas definiciones, quiero hacerles una pequeña trivia, una pequeña pregunta para que ustedes me puedan ayudar a contestar. En su pantalla va a estar apareciéndoles la pregunta donde ustedes van a poder seleccionar su respuesta y una vez que la hayan seleccionado le dan enviar y en un momentito, en unos minutitos vamos a ver sus respuestas para ver qué es lo que ustedes pudieron haber contestado. Entonces esperamos aquí un momento. Es muy simple la pregunta, ¿no? Es un sistema de control, puede ser manual, automático, manual y automático, o prácticamente ninguna de las anteriores. Bueno, aquí tenemos los resultados. Entonces, el 90% de ustedes contestó asertivamente. Un sistema de control puede ser de dos tipos, manual o automático. El otro 10% contestó automático. A veces tenemos esta confusión. Cuando hablamos de sistemas de control, o forzosamente pensamos en algo que es automático y realmente no es así. ¿Sí? Como les ponía el ejemplo del auto, el auto tiene un sistema de control y ese sistema de control para el sistema de la caja de velocidades
puede ser manual o puede ser automático. Entonces puede haber control sin que haya automatización, pero aquí hay un punto importante, que no puede haber automatización sin que haya control. Para poder tener un sistema automático, forzosamente tiene que existir un sistema de control. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Dónde podemos encontrar los sistemas de control? Realmente los sistemas de control están alrededor de nosotros en muchos lados, ¿no? Prácticamente los tenemos al alcance de la mano y a veces no nos damos cuenta. Si recordamos que el control básicamente es la regulación de un sistema para obtener un resultado que yo quiero, pues partiendo de esa definición podemos encontrar lo que son los sistemas de control, por ejemplo, en un refrigerador doméstico, en el termostato que yo ajusto en mi refrigerador para poder controlar la temperatura o regular la temperatura de mi refrigerador. El control remoto de una grúa mecánica, entonces la grúa un operador la puede controlar y este es el ejemplo de un control manual, ¿sale? Tenemos lo que es un control de accesos, su propio nombre lo dice, es un control, entonces lo que hace es controlar qué personas van a acceder o a lo mejor qué información puedes acceder, pero al final de cuentas es un control de accesos. Tenemos los termostatos también para los aires acondicionados, donde al final de cuentas lo que nos controlan o lo que nos regulan es la temperatura que tienen los aires acondicionados o la temperatura a la que yo quiero climatizar un espacio. Y el ejemplo que ya les he dicho, la computadora del auto que controla y regula todos los sistemas del auto. Los sistemas de control han ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿sale? Tenemos lo que eran anteriormente los sistemas mecánicos. Estos sistemas básicamente regulaban ciertas funciones, pero lo hacían de manera mecánica, es decir, no tenían un apoyo eléctrico, un apoyo electrónico. Y aquí en el slide que ustedes pueden ver, por ejemplo, tenemos un termostato mecánico, donde básicamente todo el mecanismo interno, mediante el movimiento, podía regular esa función que era la temperatura de una cámara, ¿sí? De lo que quisiéramos regular la temperatura lo podía hacer. Más abajo tenemos lo que es un termostato electromecánico, ahí ya combinamos la mecánica con la electricidad y podemos obtener un resultado similar, pero poco a poco los sistemas se van volviendo más eficientes conforme va avanzando la tecnología. En los últimos dos ejemplos ya tenemos controladores electrónicos, y estos controladores básicamente hacen la misma función principal que hacía el termostato mecánico, pero en este caso ya tiene más funciones programadas, es más preciso, es más eficiente, logra hacer un proceso más eficiente y al final eso se puede reflejado también en lo que muchos buscamos, que es el ahorro de energía. Ahora vamos a entrar ya a lo que es un sistema de control, un esquema. Para que vean que no es tan complicado, el sistema de control básicamente consta de 4 partes. ¿Sí? A veces cuando nos enseñan, por ejemplo, también lo que es refrigeración, nos hablan que el sistema básico de refrigeración consta de 4 elementos y cuando lo vemos por primera vez en físico, a todos se nos hace algo muy complejo, pero realmente cuando lo podemos reducir a su mínima expresión se vuelve algo muy simple. Entonces, esto es lo que trato de mostrarles aquí, el sistema de control de una manera muy simple. Consta de lo que son las entradas. Las entradas es el medio donde va a llegar toda la información de todas las variables o lecturas que yo quiero tomar del medio ambiente y tienen que pasar a un proceso. En el proceso, básicamente lo que se va a hacer es una comparación. ¿Saben? Entonces, ahí solamente vamos a comparar la entrada contra una variable o un valor de ajuste que comúnmente en control se le denomina como set point. Ese set point es el valor al que yo quiero llegar, ¿sí? Y al que quiero llevar mi sistema o al que quiero regular mi sistema. Y posteriormente tenemos lo que es la salida. Ya una vez que yo hice esa comparación, mi proceso puede tomar la decisión de qué hacer, si quiere mandar a apagar o prender algo, si quiere mandar a subir o bajar algo, llenar o vaciar algo. Entonces, eso prácticamente es la salida. Hasta aquí mi sistema de control con 3 etapas se le conoce un sistema de control de lazo abierto. Es un nombre muy literal, realmente si ustedes imaginan una cuerda o vulgarmente, como le decimos aquí, un lazo, tiene un extremo y otro extremo, y si lo ven, esto es recto prácticamente, entonces tenemos una entrada, un proceso, una salida, y es un lazo abierto. Podemos tener también otro sistema de control que se le conoce como sistema de lazo cerrado.
y es cuando una vez que ejecutamos una acción en la salida, tenemos que volver a tomar una lectura y volverla a procesar, es decir, volverla a comparar. Entonces, ese es el cuarto elemento de un esquema básico de control. Y eso se le llama retroalimentación o realimentación, ambas son utilizadas, y básicamente es cuando a la salida retomamos esa información y la volvemos a llevar a la entrada. Vamos a desglosar poco a poco qué es cada una de ellas. Entonces, las entradas básicamente las vamos a definir como los transductores, los sensores, las botoneras, los teclados o cualquier elemento que me proporcione información que ingresa a un sistema. Aquí les pongo unos ejemplos en las imágenes. Tenemos lo que es un sensor de temperatura de tipo PT1000, es la imagen donde está el sensor con el cable negro. A la derecha, en la parte de arriba, tienen un sensor de presión diferencial, que se utiliza más para aire acondicionado, el sensor de humedad, que también lo podemos utilizar para sistemas de refrigeración o sistemas de climatización, y el transductor de presión. Entonces, todos estos nos proporcionan la información inicial. Ahora, les podemos preguntar qué es un sensor. Un sensor básicamente es un equipo, un sensor o un transductor, en este caso podemos aplicar los dos. Un sensor o un transductor son equipos que pueden leer variables físicas, y cuando digo variables son medidas que constantemente están cambiando, y las convierten a una señal eléctrica. Para los que probablemente no estén muy relacionados con señales eléctricas, las señales eléctricas básicamente son de tres tipos: señales de voltaje, señales de corriente y señales de impedancia o resistencia o resistivas. Entonces, estos equipos básicamente convierten cualquier variable física en una señal eléctrica. El ejemplo más común es, por ejemplo, el termómetro, que cuando nosotros éramos pequeños y nos enfermábamos y nuestra mamá tenía que tomarnos la temperatura, utilizaba un termómetro de mercurio. Ese termómetro de mercurio convertía una variable física, que en este caso es la temperatura, en un desplazamiento de una barra de mercurio. Entonces, convertía lo que era la temperatura en una energía mecánica al desplazar el mercurio. En este caso, convierten la temperatura en una señal eléctrica. Estas entradas pueden ser de dos tipos, y aquí es donde a veces entra la confusión. Pueden ser de tipos digitales o de tipo analógicas. Las de tipo digitales básicamente son las más simples de todas, y básicamente constan de dos etapas, o tienen solamente dos resultados. Por ejemplo, un sensor de un tanque en refrigeración comercial utilizamos lo que son los tanques de recibidores de líquido. Entonces, en esos tanques, básicamente lo que hacemos es medir el nivel de líquido. El nivel de líquido se puede medir, o el nivel de refrigerante se puede medir de dos formas. Podemos nada más definir de una manera muy simple si el tanque está vacío o está lleno. Si un sensor únicamente me puede proporcionar la información de si el tanque está vacío o está lleno, no puede tener algún otro valor intermedio, es una señal digital. En cambio, si me puede definir si el tanque está al 50%, al 25%, al 33%, al 76%, tenemos una señal analógica. Y la señal analógica básicamente es una señal que va cambiando conforme va avanzando el tiempo. Nunca va a ser la misma. Si pudiéramos, por ejemplo, la temperatura, medirla en instantes de tiempo muy pequeños, podríamos ver que la temperatura está cambiando siempre, siempre, y jamás va a ser la misma. Entonces, las señales analógicas son señales que van a estar constantemente cambiando, subiendo, bajando, y siempre van a irse respecto al tiempo. Como les había comentado, las señales analógicas pueden ser de voltaje, de corriente o resistivas. Las señales digitales o los sensores digitales no tienen este tipo de señales, simplemente son interruptores que me van a decir está prendido, está apagado, está lleno, está vacío, y solamente pueden tener dos resultados. Las analógicas pueden tener muchos resultados. Entonces, partiendo de esto, les voy a hacer otra trivia para que por favor me ayuden a contestar de la misma manera que la anterior. Y la pregunta es, ¿son señales que van en función del tiempo? ¿Analógicas, digitales, analógicas y digitales, o ninguna de las anteriores? Entonces, ya apareció en su pantalla lo que es la pregunta. Por favor, contesten, le dan a enviar para que en un momento más podamos tener los resultados. A ver. Ya nos están mandando los resultados. Ok.
Entonces, el 42% de ustedes contestó que son las señales analógicas, las que van en función del tiempo. Las digitales, el 18%, el 37% contestó que ambas y el 4% que ninguna de las anteriores. Bueno, la mayoría contestó de manera correcta. Las analógicas son las señales o los sensores que nos van a ir con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque siempre están cambiando. Acuérdense que una señal analógica es, el ejemplo más claro para ustedes es la temperatura. La temperatura cambia, sube, baja y nunca se queda quieta. Entonces, por eso siempre va cambiando con respecto al tiempo conforme va avanzando. Las digitales, en cambio, puede estar encendido y se puede mantener encendido durante mucho tiempo. Entonces, realmente esa no va cambiando en cada instante de tiempo. Las que van cambiando son las señales analógicas. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, estas señales analógicas, específicamente hablando ya de los sensores de temperatura, hemos escuchado diferentes nomenclatura o diferentes tipos de sensores de temperatura que existen. Y al ser analógicas pueden tener salidas de 0 a 5 volts, de 0 a 10 volts. Estas son señales que ya están normalizadas. Es decir, no se pueden encontrar un sensor que tenga una señal de 5 a 12 volts. No, ya son señales estandarizadas que todos los fabricantes que hacen sensores siempre te van a dar las opciones que aparecen en pantalla, de 0 a 5 volts o de 0 a 10 volts, para el caso de sensores que tengan salida de voltaje. Para el caso de sensores que tengan salida de corriente, solamente les van a dar dos opciones, de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un sensor que me mide de 0 a 100 grados centígrados, cuando el sensor detecte 100 grados centígrados, él le va a estar mandando a mi sistema de control 10 volts. Si yo tengo un sensor que mide, si ese mismo sensor, perdón, está midiendo 0 grados centígrados, le va a mandar a mi sistema de control 0 volts. Si, por ejemplo, está midiendo 50 grados centígrados, le va a mandar 5 volts. Entonces, la relación, la proporción de la temperatura va en relación con el voltaje y con la corriente es exactamente lo mismo. En el caso de muchos sensores de temperatura, les llamamos sensores de temperatura pasivos porque no manejan ni voltaje ni corriente. Sí, tenemos un valor de resistencia que podemos obtener al final. Hay tres tipos de sensores, por lo pronto, para que no se me confundan mucho, los que denominamos PTCs, RTD y NTC. En este caso, para lo que es refrigeración, normalmente utilizamos para medir temperaturas de cámaras, vitrinas o muebles. Es decir, cuando yo quiero saber qué temperatura es la que tengo, utilizamos sensores de tipo RTD o NTC. Ahorita les explico por qué. Y cuando queremos, por ejemplo, usar un sensor de temperatura para proteger un equipo como el compresor, utilizamos sensores de tipo PTC. Aquí en la gráfica que les acabo de poner, por ejemplo, pueden visualizar un sensor RTD. Los RTD, los que conocemos comúnmente como PT1000, son de tipo RTD. PT1000 básicamente significa que es un sensor de platino para temperatura y que a 0 grados nos va a poder entregar 1000 ohms. Tenemos PT100, que esos son de platino, miden temperatura y básicamente a su salida nos va a entregar 100 ohms a 0 grados centígrados. Esos sensores nos sirven porque si ven la gráfica va subiendo de manera ascendente. Es decir, que para cada temperatura yo puedo tener un valor diferente de resistencia. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 100 grados, me va a dar 1000 ohms. Y posteriormente, si yo tengo 200, me va a dar un valor mayor de resistencia. Esta resistencia va a cambiar conforme va cambiando la temperatura. En el caso del NTC es lo mismo, solo que aquí cambia de manera inversa. Es decir, si sube la temperatura, la resistencia baja. Y en el RTD, si sube la temperatura, la resistencia sube. En el caso del PTC, este es muy bueno ocuparlo para la protección de compresores, porque aquí es difícil saber la temperatura a la que tengo, pero el PTC siempre va a tener una subida muy súbita a una temperatura que el fabricante me va a marcar, y siempre va a ser en esa temperatura, no va a cambiar. Es decir, si yo quiero proteger un compresor, hipotéticamente, que se puede llegar a quemar a los 150 grados, entonces este PTC me puede servir porque a 150 grados se va a disparar, así es como le llamamos en los sistemas de control, se dispara el PTC, sube su resistencia tanto, y este prácticamente funciona como un sensor digital. Solamente me puede decir cuando la temperatura es baja o cuando la temperatura es alta, pero no me puede dar un valor intermedio y por eso es que no lo puedo utilizar
para medir la temperatura en cámaras o en vitrinas. Para eso utilizo los RTD o PT1000, PT100 y los NTC. Posteriormente sigue lo que es el proceso. Como les he dicho, teníamos entrada, luego tenemos lo que es el proceso, y en el proceso lo que se hace es una comparación. Y una comparación son tres formas de comparar un valor. Que el valor que está entrando es mayor que el valor de ajuste. El valor de ajuste, recordemos que es lo que llamamos set point, que es el valor al que yo quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cámara de refrigeración y quiero llevarla a menos 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados va a ser mi set point o el valor de ajuste al que yo quiero llegar. Si yo mido un valor y mido que tengo menos 18 es mayor que menos 20. Por lo tanto, va a hacer una acción. Si fueran iguales, entonces va a hacer otra acción. Y si la temperatura que estoy detectando, por ejemplo, fueran menos 25 es menor que el valor de ajuste, por lo tanto va a hacer otra acción. ¿Qué acciones va a hacer? Pues eso va a depender de lo que yo quiera controlar. Pero a final de cuentas, en el proceso es la función principal que se hace. Se hace una comparación y en base a la comparación, él decide qué va a hacer. En los ejemplos que vamos a ver al final, ahí les voy a explicar un poquito cómo es ese proceso de decisión de qué es lo que va a hacer. Posteriormente tenemos lo que son las salidas. Ya vimos entradas, proceso y ahora vamos a ver las salidas. Las salidas básicamente es lo que ya tenemos al final, lo que es una válvula, lo que es una solenoide, un relevador, un contactor o el elemento final o la carga final que yo quiera controlar, ¿vale? Y estas básicamente son las que ejecutan las acciones de regular. La entrada me da la información, el proceso la compara y decide qué va a hacer, y lo que ejecuta ya la regulación, que es lo que definimos que era el control, pues al final de cuentas son las salidas. Aquí les voy a hacer una analogía de lo que es un sistema de control, para que les pueda quedar un poquito más claro esto de entradas, proceso y salidas. Entonces, aquí es un ejemplo muy coloquial, muy básico. El ejemplo es cuando nos bañamos. Cuando nos bañamos, normalmente llegamos y lo que hacemos, la mayoría, es abrir la llave o la válvula del agua caliente. Y entonces el agua caliente empieza a fluir. Normalmente, o que yo sepa, la mayoría no nos metemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un hecho que en la tubería, si no se ocupó durante mucho tiempo, el agua tiene una temperatura baja, o temperatura baja respecto a la que nosotros queremos. Entonces, lo que hacemos es poner la mano para empezar a monitorear o a censar la temperatura del agua. En este caso, mi mano, mi piel, es el sensor y es quien va a llevar la información. ¿A dónde la va a llevar? Pues la va a llevar hasta mi cerebro, y mi cerebro es el proceso. Entonces, mi mano se convierte en la entrada, sensa la temperatura del agua y la traslada esa señal hasta mi cerebro. ¿Mi cerebro qué hace? Hace una comparación. ¿Qué compara la temperatura del agua que yo estoy sensando contra la que a la que quiero bañarme? Probablemente si les pregunto a ustedes qué temperatura de agua les gusta para bañarse, algunos van a decir pues muy caliente, muy fría o tibia, pero realmente la temperatura del agua a la que nos deberíamos de bañar es la que puede igualarse con nuestra temperatura corporal, entre 36 grados y medio, 37 grados y medio. Si nos llegáramos a bañar con un agua de esa temperatura, no tendríamos un choque térmico y nuestro cuerpo no lo sentiría. Entonces, ya por experiencia, yo ya tengo un valor de temperatura al que quiero llegar. Probablemente numéricamente no lo sé, pero en mi cabeza, en mi cerebro, yo ya tengo ese valor. Cuando yo toco el agua, ese valor de temperatura, mi cerebro lo compara. Y si le dice, oye, ya empieza a subir la temperatura del agua, si empieza a subir la temperatura del agua, dice, no, ya te pasaste de la temperatura a la que yo quiero. Entonces el cerebro manda a ejecutar una acción. Entonces mi otra mano abre la válvula del agua fría. Esta ya es mi salida, es la acción que quiero yo ejecutar. Entonces va a abrir la llave del agua fría y va a empezar a bajar la temperatura nuevamente. Mi otra mano la sigue tocando y dice, no, ya bajó mucha, ciérrale más a la fría o ábrele más a la caliente. Entonces mi cerebro sigue comparando. Y el proceso del agua o la temperatura del agua básicamente va a servir como la gráfica que tengo aquí abajo. En la línea roja tenemos lo que es el set point, y el set point es el valor al que yo quiero llegar. Entonces la temperatura del agua, conforme yo la abro, la caliente, va a empezar a subir, vaya a superar el valor del set point, y yo voy a abrir la llave del agua fría para empezarla a bajar. Probablemente va a bajar más del set point, que es el valor al que yo quiero llegar, y voy a tener que volver a regular para volver a subir la temperatura hasta que alcance el valor que yo quiero. Es un ejemplo muy básico de cómo ustedes pueden interpretar lo que es un sistema de control.
Los sistemas de control tan complejos que llegan a ver en los sistemas de refrigeración y climatización realmente no lo son, se pueden minimizar a esto. Y la realimentación es cuando yo vuelvo nuevamente a medir la temperatura del agua para seguir regulando. Ya vimos cómo funciona un sistema de control. Ahora, las funciones que tienen los sistemas de control básicamente son tres. Operar los sistemas o los equipos que yo quiero controlar, es decir, son los que van a decidir si este equipo va a prender, va a apagar, va a subir su velocidad, la va a bajar. Eso es la función de operación. Va a mejorar la eficiencia, sí, porque un sistema de control me va a hacer más eficiente mi sistema. Si yo no tuviera un sistema de control automático, por lo pronto, lo que va a pasar es que una persona tendría que estar manipulando y corremos ahí el riesgo de que la persona no lo pueda hacer en el tiempo adecuado o le tome más tiempo. Y esos tiempos adicionales se convierten al final de cuentas en consumo energético. Entonces, ¿me puede eficientar un sistema de control y automatización? Sí, porque al final de cuentas lo va a hacer en el momento preciso. Y me proporciona seguridad. Por ejemplo, un sistema de control puede detectar cuando está cambiando la temperatura o está subiendo la presión y mandarme a parar el compresor o mandarme a parar el condensador si es que bajó mucho la presión. Entonces, los sistemas de control básicamente también me sirven para proteger los equipos y proteger a las personas. Entonces, llegando a esto, les quiero hacer una última pregunta, que básicamente es un ejemplo, ¿no? Donde yo les planteo un problema y ustedes me dicen qué va a pasar. Dice, si un sistema de control detiene un compresor debido a que detecta que la corriente eléctrica sube mucho o es elevada, ¿qué función está cumpliendo? ¿La función de operación, la función de eficiencia, la función de seguridad o ninguna de las anteriores? Entonces ya les apareció en su pantalla lo que es la encuesta para que por favor la puedan contestar y en un momento recibiremos los resultados. Damos unos segunditos más. Unos segundos más. Y listo. A ver, entonces el 89% respondió de manera correcta. Es una función de seguridad, porque como lo comenté, aquí el sistema detecta que hay un problema fuera de lo ordinario en un compresor. Si la corriente llega a subir mucho, el compresor se puede quemar, se puede dañar. Entonces, lo que va a hacer es proteger al compresor y lo va a mandar a apagar. ¿Sale? Entonces, es una función de seguridad. Bueno, vamos a pasar a lo que es ya el último tema, que es el control de automatización ya aplicado, para que vean esta parte de entradas, procesos, salida y realimentación, cómo se implementa en un sistema de control, en un sistema de refrigeración. En un sistema de refrigeración, básicamente lo que vamos a medir son dos variables de manera muy general, ¿sí? Lo que es temperatura o presión, dependiendo de lo que yo quiera controlar. Si yo estoy hablando de controlar un compresor, el compresor lo vamos a controlar por presión. Si estoy hablando de controlar un condensador, lo vamos a controlar por presión. Si hablo de controlar la temperatura de una cámara, va a ser por temperatura. Entonces, básicamente, o en términos muy generales, vamos a utilizar dos variables, presión y temperatura. Por lo tanto, a la entrada yo voy a necesitar un sensor de temperatura o un transductor de presión. ¿Qué va a hacer? Va a tomar esa presión o va a tomar esa temperatura y la va a mandar el sensor a un sistema de control. El sistema de control o el controlador o PLC, como le quieran llamar, va a comparar ese valor que están leyendo los sensores contra lo que una persona ya previamente ajustó, es decir, contra los set points o los valores a los que queremos llegar. Y dependiendo de la comparación, va a regular el sistema de refrigeración. En estos ejemplos vamos a ir viendo esa parte de la regulación, definir qué es lo que hacen. El primer ejemplo es un control de compresores. Entonces, aquí lo que tenemos es un compresor, donde tiene su interruptor intermomagnético que le está suministrando energía y tenemos un contactor. Un contactor es un interruptor. Es un interruptor que al final de cuentas va a abrir. Si se abre, no pasa energía eléctrica al compresor. Si se cierra, pasa energía eléctrica al compresor y el compresor enciende. Pero para poder abrir y cerrar este interruptor tenemos que pasar por diferentes dispositivos. Esto es muy importante porque muchas veces me he encontrado en campo que probablemente sugieran que el sistema de control no funciona.
Y cuando vamos al sistema de control vemos que está funcionando. Y el problema que no deja prender al compresor no es el sistema de control, sino son estos otros dispositivos, que es el protector del motor, que en este caso es el módulo Cree-1, que básicamente es el que casi traen todos los compresores integrados para poder proteger el compresor. Tenemos lo que es el presostato o el sensor de presión y el sensor de aceite también, que es para determinar si tiene aceite o no el compresor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como lo hemos dicho, lo primero que hay que hacer es tomar la medida, tomar la medición, y eso lo va a hacer un sensor, y mi sensor es la entrada. Entonces, aquí yo tengo un transductor de presión. Entonces, el compresor se va a controlar por la presión que existe en la succión. Entonces, yo coloco mi transductor de presión para que pueda leer la presión en la succión del compresor y me va a mandar la información a mi sistema de control. El sistema de control básicamente es la parte del proceso. ¿Sí? El transductor de presión lee la presión y la envía como una señal eléctrica a mi sistema de control. Mi sistema de control solamente va a poder interpretar señales eléctricas. No puede interpretar palabras, no puede interpretar números. Va a interpretar señales eléctricas. Y en este caso, por ejemplo, manda la señal eléctrica y le dice, ya una vez que la interpreta el sistema de control, va a decir, ok, probablemente este compresor yo lo quería tener a 40 libras. Y la lectura que estoy leyendo son 50 libras. Es más alta la presión de succión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar una salida. ¿Cómo la va a ejecutar? Bueno, en este caso, nosotros como los operadores del sistema de control sabemos que si la presión en un compresor a su succión es alta, lo que tenemos que hacer es prender el compresor. Si la succión es baja, tenemos que apagar el compresor. Y esa es la regulación que va a tomar en cuenta el controlador. En este caso, en el mercado existen PLCs, existen controladores. La diferencia básicamente es que al PLC esta regulación yo se la tengo que configurar, es decir, yo la tengo que saber para podérsela configurar. Ya los controladores, sobre todo si son controladores dedicados a lo que es refrigeración, esas regulaciones ya las trae predefinidas. Entonces ustedes no tienen que saber si cuando sube la tienen que prender o cuando baja la tienen que apagar. Eso ya lo hace el sistema de control. Pero básicamente es lo que hace, compara ese valor y dependiendo de lo que tenga va a mandarlo a hacer. Ahora, cada uno de estos dispositivos que está aquí conectado al contactor, ¿sí? Es un interruptor también. El sistema de control es otro interruptor. Entonces, si el sistema de control cierra su interruptor, para que todos me puedan entender un poquito con este tema de los interruptores, imagínense que estos interruptores son puentes levadizos. Todos hemos visto probablemente un puente que cuando pasa un barco se llega a elevar. Entonces, imagínense que la señal de control es una persona que quiere caminar desde el sistema de control hasta el contactor. Si quiere caminar, tiene que recorrer toda esta vía negra. Si este puente está elevado, no puede cruzar para acá. Si este puente está elevado, no puede cruzar para acá. Si este puente está elevado, no puede cruzar para acá. Para que la persona pueda llegar hasta este otro lado, todos estos interruptores o todos estos puentes tendrían que estar cerrados. En el momento que yo los cierro, la persona puede caminar y puede llegar hasta acá. Entonces, a veces cuando no pueden encender el compresor, lo que tienen que hacer es poder identificar si cada uno de estos elementos tiene su interruptor cerrado y al último, si el sistema de control está mandando a cerrar también su interruptor para que pueda encender. ¿Por qué? Porque a veces el sistema de control sí está mandando a prender el compresor, pero alguno de estos está protegiendo por alguna otra razón el compresor y no lo deja encender. Entonces, antes de encenderlo, tengo que corroborar qué falla está pasando en cada uno de estos dispositivos, corregirla, para que entonces sí todo el sistema funcione de manera correcta. Este es el ejemplo 1. En el ejemplo 2 es algo muy similar, pero aquí lo que vamos a controlar es un condensador. Entonces, para poder controlar el condensador, lo que comúnmente se hace es medir la presión a la descarga del compresor, que básicamente es la línea que se une en la descarga del compresor contra la entrada del condensador. Y en este caso, la variable que voy a medir también es la presión. Entonces, yo mido la presión que se encuentra en esta línea y el sensor envía la información a mi controlador nuevamente. Tengo entrada, mi controlador va a hacer el proceso y en el proceso va a comparar. En el caso del condensador, ¿qué hace? Si la presión está muy arriba, ¿sí? El condensador, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que prender. Si la presión baja, el condensador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apagar.
Entonces, en ese caso, la regulación es muy parecida a la del compresor. Cuando tengo presión alta, prendo. Cuando tengo presión baja, la apago. Y eso es lo que toma la decisión el controlador. Toma la entrada, compara y ejecuta. En este caso, manda a ejecutar el contactor y cada uno de estos ventiladores debe tener un contactor. Entonces, aquí yo puedo todavía controlar más porque yo puedo prender 1, 2 o 3 ventiladores dependiendo de mi nivel de presión. Si mi presión es muy alta, pues prendo los 3. Si mi presión es intermedia, prendo 2. Si mi presión es muy baja, prendo solamente 1. Esa es la parte de controlar un condensador. Si se dan cuenta, es muy parecido a la parte del control del compresor y es muy simple. Posteriormente tenemos lo que es el control del mueble o un mueble refrigerado o una cámara. Aquí en el ejemplo les pongo dos. Tengo lo que es una cámara y tengo lo que es un mueble congelado. En este caso, lo que vamos a controlar aquí es el flujo del refrigerante. Si yo quiero controlar la temperatura de mi cámara o de mi mueble refrigerado, lo que tengo que controlar es el flujo del refrigerante. Entonces, en esta línea azul, yo tengo por dónde fluye mi refrigerante y lo que va a permitir o no el paso del refrigerante es esta válvula. Es una válvula tipo solenoide, ¿sí? Con su bobina integrada, y lo que voy a hacer es prender o apagar esta bobina. Esta bobina lo que va a hacer es cerrar el flujo de refrigerante o dejarlo pasar. Si yo dejo pasar el refrigerante, la temperatura en mi cámara o en mi mueble refrigerado va a empezar a bajar. Si yo apago la válvula, pues va a empezar a subir. Esto que está aquí son mis sensores de temperatura. En este caso son sensores de temperatura tipo PT1000. Yo puedo poner mi sensor de temperatura en mi cámara, me va a medir la temperatura y me va a mandar la información a mi controlador, al igual que mi sensor de vitrina y cámara. Y el controlador va a hacer su comparación. Ojo, aquí puse este ejemplo con dos porque los controladores pueden hacer múltiples comparaciones al mismo tiempo. No solamente hace una. Entonces, hace una comparación para la cámara con su propio valor de ajuste o su propio set point y hace una comparación para el mueble refrigerado con su propio valor de ajuste o su propio set point. Y dependiendo del valor que él obtenga, si es mayor, menor o igual, va a tomar la decisión de prender la válvula, es decir, abrirla o apagarla, es decir, cerrarla. Entonces, si la temperatura sube mucho, tiene que abrir la válvula, aquí tiene que prender la válvula. Si la temperatura baja mucho, tiene que apagar la válvula. En términos generales, estos son los tres ejemplos donde básicamente podemos aplicar los sistemas de control. Si se dan cuenta, los sistemas de control no son tan complicados. Todos, por muy complejo que vean un sistema, va a pasar por estas 4 etapas. No hay más etapas. Todo lo demás ya es para irlo haciendo más eficiente, poderle meter a lo mejor ya no funciones de encendido y apagado, sino también de regulación. Pero todos los sistemas de control se basan a esto. Esto básicamente son los fundamentos que ustedes deben de conocer para poder empezar a trabajar sistemas de control. Lo que queremos es que a futuro esto podamos seguirlo desarrollando para entrar a más detalle a todo lo que son ya más a detalle lo que son sensores, cómo son las señales, cómo las puede interpretar el sistema de control, pero en términos generales se van a dar cuenta que consta de estas 4 etapas: entradas, proceso, salidas y una retroalimentación en el caso de que la tengamos. Para ir concluyendo, los sistemas de control básicamente, ¿qué hacen? Regulan la operación de los equipos y sistemas de refrigeración, ya particularmente hablando de estos sistemas. Pueden ser manuales o automáticos, ya lo vimos. Por ejemplo, yo puedo prender un compresor manualmente, yo lo estoy controlando, yo soy el sistema de control, o lo puedo hacer automáticamente, eso ya es un sistema. Los sistemas de control tienen 3 funciones principales: operar el sistema, hacerlo más eficiente o proteger los equipos y a las personas. Y consta de 4 etapas: entradas, proceso, salidas, una retroalimentación o realimentación. Y para concluir, las entradas pueden ser de tipo digitales o analógicas. Y las analógicas son con señales de voltaje, corriente o resistivas. Para finalizar, les quisiera dar unos cool tips. Son unos tips que probablemente les puedan ayudar. Básicamente, hagan de la seguridad su prioridad. La seguridad es lo más importante y si ustedes no están llevándola a cabo, tómenlo en cuenta de inmediato, ¿sale? Porque al final de cuentas ustedes son más importantes que cualquier sistema.
Súmenle capacitación y actualización a su experiencia. Muchos de ustedes tienen muchísima experiencia. Mientras más se capaciten y más se actualicen, pues va a venirse a desencadenar en el segundo tip. Ustedes van a tener más oportunidades de negocio. ¿Sí? Si ahorita actualmente atienden únicamente sistemas mecánicos y empiezan a desarrollar toda esta parte electrónica o estos sistemas de control, que al final de cuentas son una realidad y es lo que va a dominar el mercado, ustedes van a poder ser pioneros en esta parte y poder incrementar sus oportunidades de negocio. Y al final, hoy más que nunca, recuerden que su rol es importante. Muchas gracias. Llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias, ingeniero. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Les recordamos a los asistentes que si tienen alguna duda pueden enviarlo a través de esta plataforma y estaremos contestando sus dudas. Te voy a leer la pregunta y me ayudas a responder. La primera pregunta dice, ¿estos conocimientos los podemos aplicar en pequeños y grandes sistemas? Claro que sí. Básicamente los sistemas de control, como les digo, sea el más básico o sea el más complejo, el principio es el mismo. Es como les ponía a ustedes de ejemplo que son expertos en sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración, cuando nos los empiezan a enseñar, básicamente los reducimos a 4 elementos básicos. Y un sistema de refrigeración comercial, industrial o de un autocontenido va a contener esos 4 elementos. Entonces, en un sistema de control, por muy complejo que ustedes lo lleguen a ver, parte de esto. Este es el principio de los sistemas. Perfecto, gracias. ¿Cómo puedo saber si un sensor de temperatura está dañado? Bueno, normalmente el fabricante te va a especificar el rango de temperatura que puede medir tu sensor. Si la lectura que tú ya estás tomando está fuera de ese rango, es muy probable que el sensor esté dañado. O antes de poder evaluar si el sensor está dañado, lo que es importante es ver si está bien conectado o el cable está completo, porque muchas veces el sensor deja de mandar lectura precisamente porque el cable se rompió o alguien lo desconectó o no está bien apretado, puede llegar a tener una falsa lectura. Y la otra es que vean la ubicación del sensor. Si ustedes pueden tener un termómetro de mano, por ejemplo, para el caso de un sensor de temperatura, lo ideal sería que pusieran su termómetro de mano, que están seguros que funciona, junto al sensor de temperatura y compararan el valor que están leyendo ustedes con el valor que tiene el sistema de control. ¿Es válido que exista una diferencia? Sí, no puede ser más o menos de 1 grado, realmente yo creo que 1 grado ya es mucho. Si es una diferencia mucho más grande, entonces primero revisen lo que es conexión, cableado, y si al final de eso está bien, entonces ya podemos definir que el sensor está dañado. Muy bien, gracias. La tercera pregunta, en un sistema tándem, ¿la secuencia de control se realiza independientemente en cada compresor? Sí y no. Al final de cuentas, solamente se toma una sola lectura, que en este caso es la lectura de la presión en la succión. Entonces, ese valor de presión tiene que ser el mismo porque, como bien lo preguntan, el arreglo está en tándem. Entonces, todos están conectados a la misma línea. El sensor solamente va a leer la misma presión para todos los compresores y aquí la secuencia de control o de encendido básicamente es como una escalerita. Lo que va a empezar es con el compresor más pequeño o el de menor capacidad, posteriormente se va a ir a la siguiente capacidad. Un ejemplo, si tienen un compresor, así voy a decir capacidades cerradas, ¿no? Una capacidad de 1, una capacidad de 2 y una capacidad de 3. Y ustedes lo que están leyendo es están leyendo 1. Y a lo que quieren llegar básicamente es a punto 5. Entonces van a prender el primer compresor para que empiece a bajar la presión. Si en este caso no está logrando bajar la presión, van a prender el segundo y van a apagar el primero. Entonces lo que van a ir haciendo es sumar las capacidades a modo de que primero van a tener capacidad 1, luego van a tener capacidad 2, luego van a prender el 2 y el 1 para tener capacidad 3, luego pueden prender el 3 y el 1 para tener capacidad 4, luego pueden prender el 3 y el 2 para tener capacidad 5 y después prenden todos para tener 6, ¿no? Es meramente un ejemplo, pero siempre parte de un mismo sensor. Gracias. La siguiente pregunta, si falla un sistema automático, ¿puede manipularse de manera manual? Claro, de hecho,
Quien diseña un sistema de control, si no deja una opción de poderlo manipular de manera manual, no está bien diseñado. Todos los sistemas de control tienen que tener una manera de poderse operar de manera manual, precisamente para evitar estas contingencias que se pueden llegar a presentar. Muy bien. Entre el PLC y un controlador, ¿cuál consideras más adecuado para un sistema de refrigeración y aire acondicionado? Miren, ahí va a depender mucho de cada persona, de su expertise, de su conocimiento y del alcance que quieran tener. Si estamos hablando de un sistema de refrigeración muy particular, con funciones muy específicas, muy detalladas, probablemente no podamos usar un controlador, porque el controlador no va a tener esas funciones tan detalladas para lo que se necesita específicamente. En ese caso tendríamos que usar un PLC. Para ya sistemas donde la operación es estándar, es común, entonces lo mejor es utilizar un controlador. ¿Por qué? Porque ya trae todas las secuencias predefinidas. Básicamente la diferencia es que un PLC es un controlador pero en blanco y un controlador es un PLC pero parametrizado, es decir, ya tiene parámetros definidos, secuencias lógicas definidas, ya alguien hizo toda una investigación y todo ese conocimiento ya está dentro de un controlador. Entonces, si es para una operación estándar, si quieren facilitarse la vida, usen un controlador. Si son funciones muy específicas que son solamente de ese sistema, no lo van a encontrar en un controlador, van a tener que utilizar un PLC. Muy bien. Otra dice, ¿podrías detallarnos cuándo utilizas un determinado tipo de sensor? Sí, claro. Básicamente, si ustedes quieren medir temperatura, voy a basarme ahorita de la temperatura, quiero pensar que lo están refiriendo a temperatura. Si van a medir temperatura, es decir, quieren saber cuánta temperatura van a requerir, tienen que usar un tipo NTC o un RTD. ¿Cuál van a usar? Pues básicamente tendrían que leer la especificación del controlador que van a usar para saber cuál acepta. Algunos controladores aceptan ambos, hay algunos que solamente aceptan NTC, hay otros que aceptan RTD. Eso lo dice el fabricante. Y si van a proteger, por ejemplo, un compresor, pues tienen que utilizar uno de tipo PTC. Ese forzosamente, con ese no pueden medir la temperatura, o sea, no pueden saber un valor de temperatura, pero sirve precisamente para que a una temperatura específica pueda emitir una señal de control. Entonces, es básicamente. Si ya me hablan respecto a otros sistemas, pues básicamente el sensor que van a utilizar es dependiendo de lo que quieran hacer, lo que quieran medir. Si me hablan de una cámara de refrigeración donde quieren controlar la humedad, pues tienen que usar un sensor de humedad. Si quieren controlar temperatura, tienen que usar un sensor de temperatura. Si quieren controlar la presión, pues tienen que usar un sensor de presión. La siguiente pregunta dice, ¿un transductor de presión lee presión y temperatura al mismo tiempo o se necesita un sensor de temperatura aparte? No, se necesita un sensor de temperatura aparte. El transductor de presión solamente lee la presión. Muy bien. Otra dice, hablando de eficiencia, ¿es mejor la señal análoga? Pues va a depender del alcance que quieran tener y qué tan eficiente lo quieran hacer, ¿no? La eficiencia yo digo que va muy relacionada contra pues, lo que quieran lograr y la inversión que quieran hacer. Porque al final de cuentas, si yo quiero hacer súper eficiente, por ejemplo, una unidad condensadora y la quiero equipar con lo mejor, pues me va a salir muy costoso y entonces más que eficiente, lo voy a hacer costoso. Entonces, en ese caso, quería usar digital. Si es un sistema más grande donde pueden sacarle muchísimo más provecho a la eficiencia, pues entonces usen señales análogas. Va a depender mucho de lo que quieran hacer. El ejemplo que les decía de los tanques recibidores de refrigerante, si con saber si está lleno y vacío te sirve, pues usa digital. Si quieres saber específicamente cuánto refrigerante quieres, obtienes, pues usas análoga, ¿no? Es básicamente dependiendo de tu sistema y de qué tanto lo quieras potencializar y hasta un punto donde realmente se pueda potencializar, porque ya más a lo mejor se vuelve más costoso. ¿Cuáles son las ventajas de la automatización industrial? Las ventajas de la automatización industrial. Pues básicamente sea industrial o sea comercial o sea del nivel que sea, la ventaja de la automatización, en principio es eficiencia.
Al no tener una persona que lo esté realizando y al tener una computadora, un procesador, un controlador que lo haga de manera automática, pues básicamente te va a ser más eficiente. Un ejemplo sería, imagínense ustedes queriendo operar un sistema de refrigeración comercial. Si no fuera automático, pues ustedes tendrían que estar prendiendo los deshielos, apagando las válvulas, prendiendo los compresores, prendiendo condensadores. Todo ese tiempo que una persona le invierte, que probablemente le pueda dedicar a otra cosa que haga mejorar su trabajo, es lo que un sistema de control te puede aportar. Está muy confundido que los sistemas de control reemplacen personas. No, los sistemas de control y automatización lo que hacen es ayudar a las personas a hacer más eficiente su trabajo, y la automatización industrial, o como les digo, del nivel que sea, básicamente eso es una herramienta para los operadores, para que ellos puedan ocupar el tiempo que ya no ocupan haciendo funciones manuales en probablemente ser más eficientes, mejorar sus procesos, alinear, alinear otros procesos, no sé. Pero el chiste es que se quiten el tiempo de esa operación manual para poderlo implementar en otro tipo de actividades que les traigan mayor beneficio. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta la distancia del cableado en la medición de un sensor de temperatura? Básicamente afecta si estamos hablando de un sensor de temperatura tipo resistivo o de voltaje. Si estamos hablando de un sensor de temperatura que me arroja corriente, realmente no tiene la afectación. La distancia, cuando es de voltaje, pues ya sabemos que por una distancia mayor tenemos caídas de voltaje. Entonces, en ese caso tendríamos que incrementar el calibre del cable o buscar reducir la distancia de alguna manera para evitar que se caiga el voltaje, o poner un equipo para que pueda nuevamente volver a subir el voltaje. En el caso de los sensores que son de tipo resistivos, si ese cable es muy largo y está expuesto a cambios de temperatura muy bruscos o muy abruptos, probablemente el cable también tiene una resistencia, y cuando se calienta cambia esa resistencia. Entonces el valor al final que puedo obtener también va a ser diferente del sensor de temperatura que tengo. Ahí lo que les recomiendo es que revisen la información del fabricante del sensor, y les va a poder dar las distancias máximas que pueden ocupar. Muy bien, vamos a leer una última pregunta para terminar en tiempo. Y dice, diferencia entre transductor y transmisor. Ok, el transductor, la palabra transductor básicamente hace énfasis a un dispositivo o un equipo que puede cambiar de un tipo de energía a otra. Los sensores son una subclasificación de los transductores, porque los sensores pueden cambiar de un tipo de energía, por ejemplo, calorífica, que es la temperatura, a una energía eléctrica. Los sensores todos tienen diferentes tipos de energías a las que pueden cambiar, pero su salida siempre va a ser de tipo eléctrica. Y un transductor puede tener una salida diferente. Por ejemplo, puede cambiar de energía calorífica, energía mecánica, de energía eólica, energía eléctrica. Eso es un transductor. Comúnmente a los de presión, a los sensores de presión, los conocemos como transductores, y es meramente un glosario que ya tenemos. Pero el transductor cambia de una energía a otra. Y los transmisores básicamente son los que se encargan de convertir la señal del sensor en una señal estandarizada de 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts, de 4 a 20 miliamperes, y son los que ya vienen como la parte electrónica de algunos sensores para poder enviar la señal eléctrica estandarizada. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos sus preguntas. Vamos a seguir contestando algunas en el chat de aquí a que nos desconectemos del webinar. Ponemos en pantalla los datos de contacto del ingeniero Juan Manuel Angoa, también de su empresa. Cualquier duda que tengan pueden contactarlos por esos medios. Si me Muchas apoyas a gracias darle a la todos. siguiente. También ponemos a su disposición los datos de contacto de Andira. Cualquier duda que tengan, también por ahí podemos recibir sus inquietudes. Siguiente, por favor. Bueno, agradecemos la participación de la marca reconocida Norcool, en especial al ingeniero Juan Manuel Angoa, por compartir su conocimiento con todos nosotros. Ingeniero, muchas gracias por su participación y pues esperamos que pronto estén nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Cintia. Es un placer, y cuando gusten. Vamos a ver un pequeño videíto
los esperamos nuevamente porque vamos a dar unos avisos muy rápido. Agradecemos a todos su participación en este curso. Tendremos un próximo curso en el próximo 9 de julio. También agradecemos la participación de la revista Cero Grados, que nos apoya a difundir esta información y llegar hasta ustedes. El próximo curso corto que tenemos, el tema es balance entre unidad condensadora y evaporador, y nos acompaña la marca reconocida Danfoss, y es el próximo jueves 9 de julio. Recuerden que el próximo 26 de junio tenemos el Día Mundial de la Refrigeración. Los invitamos a unirse al festejo y tenemos esta campaña. Si se quieren unir a esta campaña, pueden tomar una foto vestidos de azul y enviárnoslos a nuestro correo electrónico o por teléfono y participar en esta campaña. Su fotografía participará en un video que publicaremos el próximo 26 de junio. Agradecemos a todos su participación y que tengan bonita tarde.